Hostia. Caído, tío. A ver, lujazo total, ¿eh? El hotel. Aquí tenemos el desayuno, nos han puesto buffet. A ver lo que tenemos para elegir. Tostada con tortilla y lo que sea. Mermelada. Eso es mermelada. Ah, y mermelada. La mezclan con la tortilla. Dos platitos. Dios, qué lujazo, macho. Mira, este del comedor está bastante bien el sitio, ¿eh? Está muy bien. Aquí tenemos las bicicletas y la puerta. Esto está muy bueno, a mí me gusta. Un chai, como le llaman en la India. Yo, este con leche. Que esta es la cena de anoche. Nos vamos a hinchar a comer, ¿eh? España, Spain. Bueno, pues aquí es donde hemos dormido hoy, en el pueblo de Serat, en este hotel que se llama Yamarak o algo así. Y nada, preparando las cosas para comenzar el día. Este es un tardón el tío, aquí me lleva esperando media hora. ¿Tienes prisa en prisa? 4 cosas que llevo. De aquí con todas las hojas delanteras, traseras, ya todo montado. Me tengo con tranquilidad, aquí la vida es con tranquilidad. Estamos de vacaciones. Y nada, nos hemos pegado la cena de ayer y el desayuno de hoy juntos. Porque ayer nos pusieron, se les olvidó ponernos la cena. Cuando ya estábamos ahí con la manta puesta y todo, viene la mujer con la cena, ya habíamos cenado. Entonces pues nada, la hemos aprovechado, no hemos comido hoy. Estamos adentrándonos en una zona bastante inhóspita. Ahora tenemos que llegar a otro pueblo que se llama Loibor-Siret. Y según he mirado en el mapa por el satélite, los caminos van a estar regulares. Vamos a pasar cerca del Parque Nacional de Tarangire. Entonces los animales no tienen fronteras y puede ser que veamos algún bicho por ahí. En Tarangire es donde estuvimos Alfonso Merce y yo en junio. La mayor concentración de elefantes de Tanzania está ahí en Tarangire. Hay unos 3.000 elefantes. O sea que alguno se puede despistar y meterse por donde vamos nosotros. Ahora os enseñaré el mapa de dónde estamos exactamente y veréis que el Parque Nacional está muy cerca. Ayer en el pueblo se empeñaron 2 borrachos en subirnos de aquí al hotel, en hacernos de guía. Les dije desde el principio, no voy a dar dinero, que no te vamos a pedir dinero, ¿qué tal? Y al llegar aquí van y me piden dinero. Entonces se fueron bastante mosqueados para abajo. Ahora tenemos un poco de respeto, no vaya a ser que cuando pasemos por el pueblo nos quieran hacer algo, pues se fueron bastante mosqueados de aquí. Este es el lugar donde estamos. Aquí, mira en el satélite, justo aquí. Están quemando la basura. Están quemando basura todo el mundo. Claro. Tampoco. Quería algo de eso. Agua, tiene, si tiene botellas. ¿Botella? Sí, sí. David Shop. Bueno, pues agua y cuchillitas que he comprado también, que se me habían olvidado, la maquinilla de afeitar. Yo tengo una barba de la hostia. Bueno, vamos a salir del pueblo, parece que los borrachos están durmiendo la mona. Iniciamos ruta. Estamos a unos 60 kilómetros de Loibor-Siret, que es el pueblo donde vamos ahora. A ver qué tal la ruta, porque el camino va a ser más pequeño que este, va a ser, no sé cómo será. Desde el satélite se ve un camino pequeño, incluso sendas. Cabra. Bueno, para empezar la mañana, un cuestarrón, nada más salir del pueblo. Hoy es domingo, la gente no se ha levantado, la mayoría, está el pueblo bastante tranquilo. Hemos encontrado solo una tienda abierta, menos mal. Pero bueno, ya tenemos agua, que es lo más importante. Aquí tenemos Alfiera, una máquina que lleva fatal los cambios. Te van saltando, ¿no? A veces tienes que subir andando. Aquí están esperando el autobús la gente. Y como para allí, no, thank you. Sí, pues los que vienen en autobús están preparadas con las botellas. Esta va a ser nuestra primera croqueta del día. ¡Ole, ay! Está todo esto lleno de animales. Por ahí hay unas avestruces y ahí hay unos impalas. Y la ley de Murphy ha hecho que mi dron no funcione. No sé lo que le pasa, no se conecta el mando con el dron y entonces no podemos grabar. Tampoco íbamos a molestar los animales, ¿sí? Están por ahí las avestruces, pero están tan lejos ya que no las vemos. Hay unos bichos grandes allí.
Pues son avestruces también. Bueno, Javier, tus primeras gacelas en libertad, ¿no? Sí, hay unas cuantas. Gacelas o impalas, no sé, están allá a lo lejos, es que no las queremos espantar. Y allí hay 2 avestruces. ¿Qué te parece, Javier? Espectacular. Espectacular, impresionante. Y están ahí las cebras, están tranquilas en la sombra. Un safari, pero sin pagar. Auténtico. Y las gacelas ahí al fondo. Y los más ahí detrás. Ahí está. Pues si no os lo creéis, estamos aquí. Free Safari. Safari gratis. Espero que no haya leones. Mira, nos te van a cruzar por ahí las cebras. Al final se nos han cruzado por ahí unas gacelas, hemos visto los avestruces más o menos de cerca y ha estado bien. Aquí es que estamos cerca del Parque Nacional de Tarangire. El Parque Nacional de Tarangire quedará más o menos por ahí, por esa zona de ahí. Entonces los animales ahí no tienen verjas ni tienen nada y cruzan los animales cuando quieren. Pensaba que como es época seca no iba a haber muchos animales por aquí, pero parece ser que vienen aquí a pastar. Pasa que si hay herbívoros, puede ser que haya carnívoros también. No lo sé, no nos va a hacer falta mirar el mapa, hay gente aquí para preguntar. GPS humano, el mejor que hay. A veces el peor, ¿eh? Te lo digo también que a veces a mí me han perdido. Salam. Loibor Siret. Loibor Siret. Yeah. Loibor Siret. Ahí. Panda. Panda, el panda está ahí. Panda lo lleva este ahí. Panda. Ahí. Arusa. Iya. Moja, me toca Arusha, baskel. Sí, con la bici, venimos. Tu nama Suez. Ay, Ay, qué loco. Tu me choca. Choca. Tu me choca sana. 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 Sana es mucho, eso sí lo sé. Eh. Ok, continúo. Allá. Allá. Ay. Llamo Loibor Siret. Ya. Ok. Ay. Cuando dicen que la Coca-Cola llega a todas partes es verdad, ¿eh? Increíble. La cantidad de vacas que tiene esta gente, ¿eh? No para tener vacas y vacas por todas partes. Para un masái es importantísimo la vaca, de lo que viven. Van 2 masáis con todas estas vacas. Que habrá, yo que sé, 300 vacas, no sé. Una barbaridad. En estos 2 críos con todas las vacas. Parece que estamos llegando aquí a una pequeña población porque se ve más gente por aquí. Van de blanco porque vienen de misa. ¿Cola baridi? Estamos en invierno. Parece que estamos en invierno, no como que baridi. ¿Agua? ¿Una de Maggi? Yo sí, una. Fanta llega a todas partes, ¿eh? Tomando un Monster Tanzana. Un Monster o un Red Bull. O un Red Bull Tanzana, que es lo que toman aquí. Está todo el suelo lleno de botellas de estas. Por todo el camino. Y había que probarlo. ¿Qué tal está? ¿Sabe igual que un Red Bull o...? Igual que un Monster y un Red Bull. Igual. Comprar agua también, porque a partir de aquí creo que ya no hay ningún pueblo hasta Loibor Siret. Ya ha llegado el borracho del pueblo, hay que irse. Aquí no paran de llegar vacas y vacas. Increíble. Zambia. Vaya. Dame una foto aquí, y luego le dejo la foto.
Lo que estabas comentando antes es curioso, es verdad, lo de las vacas en el lago. Que Llegan muchos rebaños, cada uno de uno, y se juntan todas ahí. Y no todas estaban marcadas. que no sabemos cómo se aclaran de quién es la vaca, ¿no? Y bueno, en otra parte había muchísimas más, que estaban todas juntas. ¿Eh? ¡Hostia! ¿Has caído, tío? ¡Hostia! ¿Qué te ha pasado? Porque he pillado eso, justo estaba grabando. Estaba grabando, ¿no? Ah, es que esto es peligroso, la No, porque he pillado la bajante esa de ahí. S. Hostia, pues te has pegado una buena hostia, ¿no? ¡Ostras! Le ha hecho daño al final. Espera. Te ha hecho una herida ahí. Mientras que no nos rompamos nada, bien está. Que está todo el suelo este corrugado, como las patatas onduladas. Entonces te intentas salir un poco por aquí y hay arena y te caes. Ahí tienes una toallita. Yo tengo para ponerte gasa y toda la hostia. Sí, Lo que pasa es que en la mano también tienes, ¿no? Atrás. ¡Ay! ¿Cómo está el camino este? Madre mía. Por eso se ha caído ahora mismo Javier. Intentas buscar la parte mejor. Hay un poco de arena, hay un poco de badén y te vas para abajo. Bueno, una cosa buena, acabo de recuperar la conexión del mando con el dron. Seguramente era la aplicación que no funcionaba bien. Entonces he hecho un reset en el teléfono y parece ser que ha sido eso la solución. Tan simple como eso. Como veis, este camino es una recta interminable en medio de la nada. De vez en cuando pasan por aquí dos masáis. Si tú pasas por aquí, la aldea no la ves, pero hay ahí una aldea, porque la he visto con el dron. Por eso de vez en cuando ves por aquí gente caminando y dices, ¿dónde sale este tío? Es que están las aldeas por ahí metidas. Las aldeas de los masáis se llaman bomas. Tienes que estar siempre mirando el camino para ver por dónde puedes pasar, por si las piedras, por si la arena. Entonces, ¿qué pasa? Estamos mirando siempre al suelo, al suelo, al suelo y no vemos lo que hay alrededor. Y a lo mejor se nos cruza algún bicho por aquí y sin darnos cuenta, yo que sé, un elefante o lo que sea, porque por aquí puede ser que nos encontremos elefantes y cuidado con los elefantes, ¿eh? No te crucen en su camino. Estoy intentando mirar un poco para los lados, pero es que tengo que mirar también al suelo. Bueno, pues es el camino del martirio, parece bueno, ¿eh? Desde aquí parece hasta bueno. Sí, sí. Tú lo ves desde aquí y dices, joder, qué pista más buena, ¿no? Pues eso es un martirio. Piedra, 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 piedra. Y todo recto. Ya lo habéis visto con el dron, una recta interminable. Pero bueno, A eso hemos venido. a eso hemos venido. Bien, hemos visto animales, cebras, avestruces, gacelas. El suelo de cerca. El suelo lo ha visto este, pero más que me lo ha grabado, qué tío, macho. Esto sí que es un buen cámara el que me pilló esta vez, ¿eh? Que se ha caído el tío grabándolo. Y sangre. Y sangre, sangre, eso es lo que... Vamos a intentar pasar por ahí. Vamos a ir por la vía de servicio. Esto nos da la vida. Nos da la vida. Porque por el otro lado vamos ya que se nos saltan los empastes.
Aquí vamos un poco por intuición. En el mapa no vienen los caminos marcados, entonces vamos más o menos intuyendo por dónde vamos. Aquellos salen corriendo. Good afternoon. A ver, voy a ver el juguete ese. ¡Ah! Sale corriendo la chica. Daba miedo, ¿eh? Pero se ha cagado por la pata abajo. Consejo, por si hay algún loco que haga esta ruta, pues evitar esa carretera todo lo que pueda. Ir por aquí, muchísimo mejor. Tanto en bici como en moto. Mucho mejor por aquí. Aquí hay una buena bajada del pueblo, qué bien. Encima con buen terreno, bonito. ¡Oh! Hay que llevar cuidado. ¡Oh! Hay que llevar cuidado. Aquí hay una tienda. Aquí no estamos al lado de Embo. Una tienda y la antena de telefonía. Y unas sillas para sentarse. ¿Se llama el agua? ¿Qué? Maggi. Maggi. Maggi, sí. Maggi. El agua. Los masáis aquí tomando una Coca-Cola. Las zapatillas están hechas de moto, de cubierta de moto. Una pasada las zapatillas, ¿eh? Es cámara. Cámara. Panda. Panda. Oso panda. ¿Panda? ¿Oso panda? Good. Or sleep. No, así es, así no, así. Tomorrow? Sibaya. Kibaya. Kibaya. Oh, Kibaya, alafu Dodoma. No. Si ndio? Kiteto, yaani natoka Estamos usando el traductor suajili español suajili. unaenda Lobo, unaenda Lobo Siret, Kimotorok, Dodoma. Que vayamos por No, desde Lobo Siret. no. Allá. Está animado este pueblo también, ¿eh? Tiene de todo. Tiene de todo el pueblo. Esto es un zapato de los Masái. Una rueda de moto y ahí llevan el pie. Este se le ha roto la goma, con una goma aquí cruzada, y este es zapato Masái. Una rueda de moto. Eso para hacer las caminatas que haces tú, ¿eh? 70 o 75 kilómetros. He probado uno y he dado 3 pasos y eso era una piedra. Es decir, descalzo. Pero esto para los pinchos que hay aquí, Sí, pues sí, les va muy bien. claro. Y se ha probado las mías y dice que no, que malas, que no quiere. No te gusta. Te gustan más los suyos, que son de rueda. Que no quieren las Columbia, Que ¿no? no quiere las Ni columnas. las Columbia, ni las Salomon, ni pollas. Que no. Estas. Aquí llevo unos clavos Ujú. para pillar las gomas. Ujú. Zapatos o agili. Puta madre. Lo mismo Nike hace alguna versión de esto, ¿no? Sí, no.
día este camino. Una gozada. Vamos bien por aquí. Uy, cuidado. Aquí es por donde pasan las vacas también. Hay que llevar cuidadín. Supone que vamos acercándonos poco a poco a Loibor Siret, que se llama el pueblo. Al final me lo voy a aprender de memoria. Tengo entendido, no sé dónde leí, porque ahora no lo encuentro, que hay un hotel ahí. Pero después he estado buscando y no lo encuentro por ningún lado. Entonces preguntando tampoco la gente sabe si hay un hotel ahí o no. Supone que estamos a 1,5 kilómetros, ¿no? Vale, vale. Vamos al famoso pueblo de Loibor Siret. Famoso para nosotros. Aquí hotel me parece a mí que va a haber 0 o ningún hotel. La gente nos mira como si fuéramos extraterrestres. Aquí hay que preguntar ya, ¿eh? Jambo. ¿Hotel? Hotel. ¿O guest house? Iko hotel mgahawa tu. ¿No? Mgahawa. Unataka kula chakula? No. For sleep. Yes. Guest house. Guest house. Mgahawa ndio hotel. Twende kupeleke. Twende. Es que ellos le dicen hotel también al restaurante. Ahora que ha ido. ¿Dónde? ¿Ya? Twende kupeleke. No guest house. House. Rest house, yani hapo wale huwa halali. Ah, hapana. ¿Nos va a llevar? ¿Nos va a llevar este hombre o qué? Vamos karibu. ¿Para allá? Vamos a seguir a este hombre a ver. El borracho. Ven el borracho. Hostia. A ver si... Bueno, pues esta es nuestra habitación de hoy. Nos cuesta 7.000 chelines, que son como 2,70 euros, está barata. La cama está limpia, está bastante bien. Más el chico nos acaba de limpiar el suelo, nos acaba de fregar. Spain. Está Igor. Encima, bien. Bueno, aquí tenemos una máquina que creo que está moliendo piedra. La tenemos al lado de las habitaciones, escuchad. Dicen que a las 6 de la tarde termina, pero es que tiembla el suelo y todo. Javier se ha querido quedar aquí en esta habitación. Yo le he dicho que me quedaba aquí, pero dice que él se queda aquí, que duerme igual. No creo que nos hayan engañado diciéndonos que a las 6 termina y esto siga toda la noche. Pues si está esta máquina toda la noche no podemos dormir, ¿eh? Santiago. Semín por Santiago. Y de elegante. ¿Qué va a hacer? Ah, va a dormir ahí. That's good. Sleeping. Yeah. It's tired. 43 years with my friend. Your friend. Yes, CCR all have this. He travel all over when you go. You are in touch. Yeah. He travel. Oh, that's good. Igor. It seems he likes toys. Yes. Toys everywhere. We call it panda. Panda. Yeah. Here. Oh. Tattoo. Igor. Here. Tattoo. Oh. You really love Hi, guys. that. Crazy. I understand. That's good. Oh, that's good. Yeah. Vaya sitio guapo, De lujo, ¿verdad? Que estamos en Taiwán. Factoría aquí trabajando. Vietnam, ¿no? Vietnam, la fábrica aquí. La habitación de lujo, limpia. Además la acaba de limpiar ahora bien. Sí, acaban de limpiar ahora mismo la habitación. Es muy limpio. Y tiene luz. Hola. Bueno, este es el típico restaurante tanzano de pueblo. Vamos a ver lo que nos trae. Very good. Tenemos
Ahí, haciendo ugali. 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 Nice. Very nice. Alafu kule kwao wanaenda kusema cheki au manyeni kidogo na kuwaza. Hiciste la maleta, ay sin decirme adiós, ay qué dolor, tu amor me abandonó, ay qué dolor.